Amigos televidentes, bienvenidos a su programa La Doctora Ayubi Une. Bien interesante, hoy vamos a tener un programa que ustedes mismos me lo han pedido ya varias veces. Y ese programa es sobre por qué estamos los hispanos aquí en los Estados Unidos, qué es lo que ha pasado con la inmigración. Y se llama la hispanización de Estados Unidos. Y les voy a contar que esta vez la invitada soy yo. Y les voy a contar por qué. Resulta que yo estaba teniendo varios invitados y les decía, ayúdenme con este tema. Y me dijeron, pues si usted hizo su tesis doctoral sobre eso. Yo estudié en la Universidad de Wisconsin, estudié Ciencias Sociales y Asuntos Urbanos, y también en la Universidad de Harvard estudié Negociaciones Internacionales y Mediación, y estuve estudiando los grupos étnicos, lo de inmigración, y me dijeron, ¿por qué no lo haces tú? Tenía un poquito de miedo porque yo hablo a veces académicamente debido a que he enseñado en las universidades, pero me he preparado para hacer la presentación de una forma que la entienda el público. Les prometo que voy a hacer todo lo posible por hacerlo de una forma sencilla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a entender un asunto muy importante. Estados Unidos es una nación de inmigrantes. Y eso lo vamos a ver. Estados Unidos es una nación de inmigrantes. Eso es bien importante que lo entendamos. Desde un principio, si hablamos del Mayflower, de los peregrinos que llegaron de Inglaterra, sabemos que a través de la historia de Estados Unidos, de más de 200 años, 240, ha habido grupos diferentes viniendo de diferentes áreas, especialmente de Europa. Comenzaron con los ingleses y con ellos fue que empezó la historia de este país y por eso es que se habla el idioma inglés. Pero antes de entender por qué los inmigrantes vinieron acá, hay que entender una teoría. En inglés se le llama la teoría de push-pull y es una teoría que se estudia mucho y es de que en push, como empujar, hay los países nuestros, por ejemplo, tomemos Latinoamérica, México, Colombia, cualquier país en Latinoamérica. Lo que nos empuja a salir de nuestros países son las razones económicas, políticas, la inestabilidad, la falta de trabajos, muchas razones, la de seguridad, la ambición de libertad. Pero también hay un movimiento, una fuerza que es pull, que nos atrae, es como un imán que atrae a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos necesitan la mano de obra de otros países. Es de oferta y demanda. Si no necesitan, entren. Si no necesitan, salgan. Estamos en un movimiento constante, un vaivén, de venga y salga. Y vamos a ver cómo históricamente ese vaivén se ha llevado a cabo. Lo importante, ya entendieron, que es el push-pull y es, en este momento, inclusive no es ni siquiera la mano de obra barata, es la especialización tecnológica. Eso es importante. Volvemos con el push-push de la economía. Y lo siguiente es, vamos a entender la inmigración. La primera inmigración que tuvimos fue europea. La inmigración europea, que ahí lo ven ustedes, primero vinieron los ingleses, que fueron los primeros peregrinos colonizadores. De ahí vemos alemanes, irlandeses y polacos. Eso es importante entenderlo. Aquí vinieron los alemanes, pero también fuera de los ingleses. Todos los inmigrantes han tenido oportunidades de crecer, pero al mismo tiempo han sufrido discriminación. A los alemanes después de la Primera Guerra Mundial sufrieron. Los irlandeses vinieron acá, a ellos fueron traídos después de los chinos a California y ellos estuvieron también haciendo los trenes, las vías de los trenes y trabajando en diferentes campos. ¿Y qué pasó? Que a ellos tampoco se les dieron la bienvenida porque eran católicos en un país que se le llamaba WASP. Existe una terminología WASP, White Anglo-Saxon. Quiere decir, personas que son de raza blanca y son anglosajones. Y ellos ellos eran católicos, no protestantes. Y eran también, ya venían con el pelo más oscuro, blancos, los llamaban los blancos negros. Y sufrieron mucha discriminación también, contribuyeron muchísimo.
Ustedes saben, por ejemplo, en los alemanes, ¿quiénes trajeron? Ellos trajeron la hamburguesa, el hot dog y todo eso lo trajeron ellos. Ya son los irlandeses los trajeron. Nosotros celebramos St. Patrick's Day, que es muy importante. Y los polacos. Polonia tiene una historia muy interesante. Hasta desaparecido el mapa. Y lo que pasa es que mucha gente que vino aquí bajo el título de polaco eran de Europa del Este. Aquí en Chicago, donde estamos, una población muy grande. Hay más polacos aquí que Warsaw, con decirles eso. Y había una área de Ashland y Division, a esa esquina que la llamaban el centro de los polacos. Todavía hay una población bastante grande de polacos. Pero esos fueron los grupos más grandes. Ahora, lo interesante es que ellos entraban como colonos con sus familias. Y nosotros vemos muchos irlandeses, por ejemplo, en Boston, muchos alemanes en Milwaukee, muchos escandinavos en Minnesota, en Minneapolis, muchos polacos aquí en Chicago, en el área de Chicago. Ellos se localizaron en diferentes áreas, pero porque venían con familias, y eso es muy importante. Y todos se asimilaban a la cultura porque había una presión muy grande de asimilación. Los grupos más grandes que vinieron fueron ellos inicialmente, fue la inmigración de ellos. Después, pero al mismo tiempo, más o menos al mismo tiempo, ya hubo una inmigración diferente, que es la inmigración africana. Esa inmigración africana era una inmigración no voluntaria, esclavitud, y es interesante porque ellos fueron traídos a la fuerza para las plantaciones del sur de los Estados Unidos. O sea que no eligieron venir, ni siquiera como mano barata, como mano de obra barata. Y existió la esclavitud, y como nosotros supimos durante la guerra civil, hubo hechos y Lincoln estuvo envuelto en eso, y se le dio la libertad, pero seguía la segregación hasta los años con Martin Luther King y todos ellos a finales de los 1960, ya de 70, entonces ya con los derechos civiles ya cambió, pero no ha cambiado totalmente. Es un grupo minoritario que ha sufrido mucho porque es un grupo que le tocó asimilarse a la fuerza. Vive una vida bicultural, pero segregada todavía, a pesar de los cambios que han habido. Entonces, ya hablamos de los europeos, ya hablamos de los africanos. Hablemos de las otras generaciones que vinieron. Otro grupo que vino es el grupo de los asiáticos. Más que todos, chinos, japoneses, gente de la India y la Filipina. Esto es muy interesante. Los chinos los trajeron para que trabajaran en California, en los ferrocarriles, también en el campo, y ellos, pero sufrieron mucha discriminación. Y en un momento fueron inclusive, se les dijo que no podían legalizarse ni que podían tener la ciudadanía, y fueron reemplazados más tarde por otros grupos. Los japoneses también vinieron, y otra vez volvemos al asunto de que después de la Segunda Guerra Mundial sufrieron discriminación, fueron puestos en campos de concentración. Y otros grupos de la India, ahora se ve que entra mucha gente de la India. Filipino es un caso muy interesante. Muchas enfermeras, como aquí hay una escasez muy grande de personas con títulos de ciencias naturales, de enfermería, de doctores, ustedes ven cuando van a un hospital un grupo muy grande de enfermeras de las Filipinas y de la India y doctores, es porque hay una escasez. Y los trajeron, les dieron visas especiales. Y eso hay que entenderlo. Volvemos otra vez a la oferta y demanda. Quiero que tengan eso muy claro en mente. Si no hay oferta y demanda, no hay inmigración. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a seguir con el grupo único. Es un grupo, un caso muy único. Es el caso de la inmigración de México. Un caso único. ¿Por qué? México está al lado de los Estados Unidos. No hay que tomar un avión para ir muy lejos, no hay que irse por bote, está ahí pegado. Y puede haber un flujo constante, diario de mexicanos. Son los vecinos. Lo interesante es que a los mexicanos se les ha traído y se les ha llevado de acuerdo a la necesidad. A ellos se trajeron en los años 20, se trajeron muchos para trabajar en el campo. Pero ¿qué pasó? Que llegó la depresión económica del 29
y tuvieron que mandarlos otra vez a México. Después se trajo el grupo en los años 1942, el grupo bracero. Necesitaban brazos para trabajar en las zonas, sobre todo en California, en el campo, los migrantes, lo que le llamaban migrantes. ¿Y qué pasaba? Que cuando no se necesita, vámonos para México. México también tuvo, con la de Hidalgo y todo eso, tuvo que perdió la mitad de su nación en una guerra con los Estados Unidos. Y cuando adquirió la tierra, adquirió mexicanos que volvieron, que se hicieron americanos. Entonces tenemos unas generaciones muy antiguas de gente con cara, a mí me da risa porque entre los mexicanos dicen, no, pero usted tiene cara de nopal, usted tiene que saber español. Lo interesante es que nosotros mismos estamos discriminando contra gente que lleva aquí 5 generaciones y que no hablan el español porque han vivido aquí, vino con la tierra, vinieron ellos. Y es bien interesante eso. Y siempre han estado viniendo los mexicanos, gente muy trabajadora, que ha hecho trabajos que nadie quiere hacer. En estos momentos, los trabajos que nadie quiere hacer los quieren los mexicanos. Los encontramos allá limpiando las ventanas en el piso 100 del edificio Yang Hancock. Los encontramos cocinando cuando se les paga muy poco. Esos trabajos que hasta son peligrosos y que nadie los ha querido hacer. Gente muy trabajadora y gente que desafortunadamente en las últimas elecciones hubo problemas de que se les puso un estigma negativo y ya hay un sentimiento anti-inmigrante, anti-mexicano. Y hablando de eso, me parte el corazón decirles que yo hasta lloré cuando subí lo que pasó en Virginia. Hay un movimiento anti-inmigrante, anti-minoritario en este momento en este país, y lo que vimos en Virginia con los Ku Klux Klan, con los nazis, y que hubo una señora murió joven de 32 años y 19 personas heridas, eso no debe existir. Nosotros como humanos debemos ayudarnos todos a salir adelante. Este se llama Estados Unidos, hay que estar unidos y eso es muy importante. Seguimos con el caso de México, ahora que les dije de eso, pero también es interesante, no solamente los mexicanos, son la mayoría de los hispanos, el 60% de los que vienen, mexicanos, pero también hay otras poblaciones. Por ejemplo, hay un grupo muy grande de centroamericanos que han venido y son más que todo salvadoreños, que hay 1,5 millones, guatemaltecos 1 millón y hondureños medio millón. Y esto es bien interesante. Ellos vinieron durante los años 1970, los 1990. Había muchas guerras domésticas civiles en los países de ellos. Se estaban matando. Ustedes oyeron de los sandinistas, de todo. Ustedes ya oyeron la historia, porque la hemos vivido. ¿Y qué pasó? Que con esas guerras, pues la gente salía huyendo. Ahí eran razones de... Era para sobrevivir. Era cosa de o me muero, o entro a la guerra, o me muero, o me matan, o desaparezco. Entonces, durante los centroamericanos han crecido increíble. En los últimos años se triplicaron. Esos tres, el salvadoreño, guatemalteco y hondureño, se han multiplicado 10 veces durante los años desde 1980 hasta ahora, porque vinieron y se han establecido. Y ahora otro grupo, vamos a verlos, es la inmigración del Caribe. La inmigración del Caribe es muy interesante. Puerto Rico, que es parte de los Estados Unidos, ha sido una colonia de los Estados Unidos y también ahorita es un estado asociado. Cuba y la República Dominicana. Vamos a hablar de ellos. El Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Pero qué interesante, andan de la isla al continente. Y los cubanos, ya sabemos, por lo de Fidel Castro, la revolución en los años 60, muchos vinieron, los Marielitos después en los 80. Y la República Dominicana también ha tenido dictadores, estragos políticos, se han venido muchísimos. Esos son los 3 grupos más grandes de Centroamérica que han venido a los Estados Unidos. Vamos ahora a hablar del grupo suramericano. Y del grupo suramericano, entonces tenemos los colombianos, peruanos y ecuatorianos. Los colombianos, yo soy colombiana, la mayoría de los colombianos que han venido, que es el grupo muy grande, que hay muchos en Nueva York, en Queens, y también hay muchos aquí. Colombianos, más que todo por la guerrilla, el narcotráfico, la inestabilidad, la seguridad,
Eso hizo que mucha gente saliera. Las amenazas. Los peruanos también, ellos tuvieron una guerrilla, el Sendero Luminoso, también han tenido crisis económica. Y los ecuatorianos también han salido muchos, porque los ecuatorianos, la dolarización, aunque no lo crean, los hirió. Un día encontraron que no les servía el dinero. Bueno, Sergio, parece que nos está entrando una llamadita. Por favor, la llamada. Sí, doctora, yo quería saber si es una realidad o es un mito de que nosotros los latinos nunca nos podemos llevar bien. ¿Hay egoísmos o no hay entendimiento? ¿Es esto cierto y qué podemos hacer? Bien interesante, muy buena pregunta, se la agradezco. Lo que ha pasado es bien interesante. Para que un grupo salga adelante como grupo, tiene que aprender a trabajar a dos niveles. Nivel colectivo y nivel individual. Crecer como persona, crecer profesionalmente, crecer en todos los campos, pero al mismo tiempo tener una meta común trabajando todos juntos. Yo le cuento, por ejemplo, aquí yo soy una persona muy afortunada porque aquí tengo yo un equipo que me ayuda muchísimo con este show, empezando por Can, Stephanie, que te veo. Tenemos también Daniel aquí con todo lo que me hace la tecnología, Sergio contestando las llamadas, Miguel, Lachlan. Yo lo que tengo es unión. Es muy lindo porque aquí todo el mundo entra y participa. Es importante que nosotros aprendamos a oír al resto y casi siempre el problema grande que ha habido con los hispanos es que tenemos una historia de conquista. Y conquista es una historia de dominación. Y siempre sale un líder, aunque no quiera. Y, por ejemplo, hay una cosa que existe mucho en los Estados Unidos, que se llama brainstorming, que es, vamos a pararnos a oír las ideas de todo el mundo sin juzgarlas. Y de acuerdo a esas ideas, escogemos lo mejor de una forma la mayoría. Nosotros no hemos aprendido eso. Siempre sale alguien tratando de controlar y por alguien más del otro lado. Hasta que no aprendamos a trabajar que esos intereses de superación individual sean también intereses de superación colectiva y tengamos 60 millones de hispanos en los Estados Unidos. Si no estamos unidos, no contamos ni siquiera, es un cero, no contamos para nada. Por eso se creen con derecho a pisotearnos, por eso se creen con derecho a decirnos lo que queramos, porque saben que no estamos unidos. Y mientras no haya unión, si hay división, nos pueden atacar y nunca vamos a salir adelante. Y hablando de esto es bien interesante porque tengo un video muy importante que muestra cómo todas las ciudades han entrado y siempre, por ejemplo, hemos visto los puertorriqueños unidos con los puertorriqueños mexicanos como barrios, que entre otras cosas, otras nacionalidades la tienen, como el barrio chino. Vamos a ver, este video lo tomamos aquí en Chicago y nos muestra las poblaciones mexicanas, puertorriqueñas, centroamericanas y suramericanas. Por favor, Daniel. Y nos hemos dado cuenta de la cantidad de culturas diferentes que hay en este país. Deben de clasificarnos por raza, o deben de clasificarnos por nacionalidad, o deben de clasificarnos por origen. No, nadie sabe. Latinos de los Estados Unidos están confusos sobre cómo se registran en las plantillas del censo de los Estados Unidos. ¿Qué cosa soy yo? ¿De raza o de clasificación o de origen? ¿Qué cosa soy yo? Somos hispanos, latinos. Como un precioso mosaico
mosaico de culturas que hacen una unidad maravillosa. Ahora estoy rodeado de guatemaltecos que me encantan, de salvadoreños, de peruanos. Me encanta. A mí también me encanta. Qué bien. Gracias, Daniel, por el video. Es fantástico. No sé qué. Y pusimos las banderas. Estuvimos debatiendo eso con Daniel acerca de las banderas, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros hablamos de nacionalidades, los hispanos, y esa es otra cosa, que cada uno tenemos y hay que respetar la bandera, la nacionalidad, pero si nos vemos, tomamos una bandera que sea como un paraguas para todas las nacionalidades y estemos bajo una sola bandera, hispanidad, yo creo que salimos adelante. Ahí le contesto la pregunta a la señora. Y también, otra cosa que quisiera decirles, a nosotros se ha forzado a la asimilación, pero en este momento no se puede hablar de asimilación porque muchos de los grupos nuevos no se quieren asimilar necesariamente, pero vamos a hablar de una cosa, otros se quieren asimilar, otros no. Vamos a hablar de una cosa muy importante, el censo. A los hispanos nunca se nos ha podido clasificar en el censo. ¿Por qué? Porque el censo cuando comenzó con la clasificación de blanco y negro. Había 2 razas. Después llegaron los amarillos, porque hay 3 razas, ¿no? Blanco, negro y amarillo. Fácil. Pero ¿qué pasó con los hispanos? Nosotros tuvimos una historia de conquista. Llegaron hombres a Latinoamérica, aniquilaron los indios y se mezclaron con las indias y de ahí comenzamos. Nosotros tenemos una historia de mestizaje, que todos los grupos se han unido y siempre ha habido mestizaje. O sea que nosotros no tenemos grupos homogéneos, por decir. Ese mestizaje nunca había existido aquí en los Estados Unidos y no saben cómo clasificarnos. En un tiempo, porque ahí está el de más negro hasta más blanco. Y si no, miren los artistas y verá. O Sosa en el deporte, sí, tenemos a Cristina Rubia, gente de todos los colores. O sea que nosotros no somos una raza, somos una cultura que hablamos español. Y eso no lo han podido entender Estados Unidos. En un tiempo en el censo nos decían, pongámoslos por el apellido. No, pongámoslos por el habla hispana. ¿No? Entonces, si alguien con un apellido extranjero como yo, estaba fuera, yo soy hispana. Alguien que no hablara el español, que fuera hispano, que quedaba por fuera. Entonces ahora nos dicen, bueno, hispano o no hispano, uno por hispano. Y después nos dicen, escriba qué raza. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de los hispanos, no importa el color, la mayoría no se va a identificar con un grupo del que lo van a discriminar, pues ponen blanco, si sea morenito, trigueñito, y no se sabe, así tenga cualquier variedad, y es porque ya viene un estatus negativo con ser minoritario. Es muy importante. Ahora, yo sé que el tiempo se me está acabando, no puede ser que se me va a acabar tan rápido. Entonces, cuando uno mide donde existe diversidad de una manera homogénea, es importante. Una cosa que quisiera yo decirles, la belleza de nuestra cultura. Nosotros tenemos una riqueza increíble. Llevamos más con esa mezcla, tenemos una riqueza increíble. Estamos aportando a los Estados Unidos en todos los campos, en el campo tecnológico, en el campo artístico, en el campo de deportes, en el campo académico, en todos los campos nosotros estamos aportando y de eso debemos estar orgullosos. Así que viva la hispanidad. Nos vemos hasta la próxima semana.